Este relato está basado en testimonios reales recopilados en pueblos de México durante los años 40 y 50. Los nombres y ubicaciones han sido cambiados para proteger la privacidad de las comunidades involucradas. Si conoces relatos similares, o has experimentado algo parecido, recuerda, no estás solo. Y ellos tampoco. Antes de comenzar, si este tipo de relatos te interesa, suscríbete al canal. Y si al final esta historia te deja sin palabras, bueno, el like habla por ti. Comencemos. ¿Alguna vez has visto a alguien y sentido que algo no encaja? No sabes exactamente qué es. No puedes señalarlo con el dedo. Pero hay algo en esa persona que despierta una inquietud profunda, primitiva, que te hace querer alejarte sin entender por qué. Ahora imagina que esa persona es un niño. Un niño que aparece en tu pueblo un día cualquiera. Un niño que todos ven, pero que nadie conoce. Un niño que, cuando intentas rastrear su origen, descubres algo aterrador. Oficialmente, ese niño nunca nació. Nunca existió. Nunca debió estar ahí. Esta es la historia de ese niño. Una historia que ocurrió en un pueblo remoto de México en los años 40. Una historia que nunca fue explicada. Una historia que todavía hoy, décadas después, sigue sin respuestas. Y te advierto, cuando termines de escucharla, quizá mires de forma diferente a esos desconocidos que aparecen en tu vida sin explicación. Porque si este niño pudo existir sin existir, ¿cuántos más hay como él? El pueblo se llamaba San Miguel de las Piedras, aunque ese no es un nombre real. He cambiado algunos detalles para proteger la identidad de quienes todavía viven allí y recuerdan esta historia con escalofríos. Era 1943. México atravesaba tiempos difíciles. La Segunda Guerra Mundial afectaba la economía incluso en los rincones más alejados del país. San Miguel de las Piedras era uno de esos lugares olvidados. 200 almas, tal vez 300, dispersas entre casas de adobe, corrales improvisados y campos que dependían más de la esperanza que de la lluvia. El pueblo estaba rodeado de cerros áridos que cambiaban de color según la hora del día. Al amanecer, parecían morados. Al mediodía, casi blancos por el sol despiadado. Al atardecer, se volvían rojos como heridas abiertas en el horizonte. Y por las noches se convertían en masas negras e impenetrables que parecían acercarse al pueblo, como si quisieran tragárselo. Era un lugar donde el silencio pesaba, donde las tradiciones eran inquebrantables, donde cada familia conocía la historia de las demás, a veces remontándose 3 o 4 generaciones atrás. Los secretos eran difíciles de guardar. Los forasteros, raros de ver. Por eso, cuando el niño apareció, todo el mundo debería haberlo notado de inmediato. Pero no fue así. Y ese es el primer detalle extraño de esta historia. Nadie recuerda exactamente cuándo llegó. Don Esteban Morales, que en ese entonces tenía 25 años y trabajaba como herrero, fue probablemente el primero en verlo. Aunque él mismo admite que no puede estar seguro. Era un martes, mediados de octubre. Don Esteban había salido temprano a encender la forja cuando lo vio. Un niño parado en medio de la calle principal, completamente inmóvil, mirando hacia la plaza. No le dio mayor importancia. Pensó que era hijo de alguna familia de paso. Tal vez vendedores ambulantes o jornaleros que habían llegado para la cosecha de maíz. Pero esa noche, durante la cena, su esposa comentó algo extraño. ¿Viste al niño nuevo que está en el pueblo? Don Esteban levantó la vista. ¿Cuál niño? Un niño solo. Lo vi esta tarde cerca del pozo. Estaba, no sé, parado ahí nomás. No hacía nada. Don Esteban frunció el ceño. Tal vez era el mismo que él había visto en la mañana. O tal vez no. No le había prestado suficiente atención como para estar seguro. Al día siguiente, más personas lo mencionaron. Doña Refugio, la tendera, dijo haberlo visto observando su tienda desde la acera de enfrente. El señor Abundio, que cuidaba la capilla, comentó que el niño había estado sentado en las escalineras de la iglesia por más de 1 hora. La señora Cuca, partera y curandera del pueblo, aseguró haberlo visto al amanecer, caminando descalzo por el camino que llevaba al cementerio. Todos lo habían visto, pero nadie había hablado con él. Y cuando comenzaron a comparar descripciones, se dieron cuenta de algo inquietante: no coincidían del todo. Algunos decían que el niño parecía tener 6 o 7 años. Otros juraban que era mayor, quizá 9 o 10. Algunos recordaban que usaba una camisa blanca muy sucia y pantalones cortos. Otros estaban seguros de que vestía un overol raído. Pero había algo en lo que todos estaban de acuerdo: el niño nunca sonreía, nunca hablaba, y siempre, parecía estar esperando algo.
Pasaron 3 días antes de que alguien intentara realmente acercarse al niño. Fue la maestra Soledad quien tomó la iniciativa. Ella enseñaba en la única escuela del pueblo, un edificio modesto de 2 salones donde se mezclaban niños de todas las edades. La maestra Soledad era una mujer seria, educada en la capital, que había llegado a San Miguel hacía 5 años con la misión de civilizar a los niños rurales, como decían en aquella época. Ella fue quien notó que el niño aparecía cada mañana cerca de la escuela. Se quedaba del otro lado de la calle, apoyado contra la pared de una casa abandonada, observando. Nunca intentaba entrar. Nunca se acercaba a los otros niños cuando salían al recreo. Simplemente observaba. La maestra Soledad sintió lástima. Pensó que tal vez el niño quería estudiar pero no se atrevía a preguntar. O quizás su familia no tenía dinero para útiles escolares, algo común en aquellos años. Una mañana, después de que sonara la campana del recreo, salió y caminó directamente hacia él. El niño no se movió. No corrió. Simplemente la miró con esos ojos que la maestra Soledad describiría años después como vacíos, pero no inocentes. «Hola, niño. ¿Cómo te llamas?» Silencio. La maestra se arrodilló para quedar a su altura. Notó entonces los detalles, la ropa demasiado grande, como si fuera heredada de alguien mucho mayor. Los pies descalzos, llenos de tierra y pequeñas heridas. El cabello oscuro, largo y despeinado. Y esa mirada que no parpadeaba. «No tengas miedo. Soy la maestra. ¿Quieres entrar a la escuela?» El niño ladeó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Luego, para sorpresa de la maestra, habló. «¿Usted enseña a leer?» La voz era ronca, demasiado grave para un niño de esa edad. Pero al menos había hablado. «Sí, enseño a leer. ¿Tú sabes leer?» El niño negó con la cabeza. «¿Quieres aprender?» El niño no respondió directamente. En cambio, preguntó, «¿Usted puede leer los nombres en el cementerio?» La pregunta tomó a la maestra por sorpresa. ¿Por qué un niño querría leer nombres en un cementerio? «Sí, supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque yo busco un nombre». «¿El nombre de quién?» El niño bajó la mirada. «El mío». Un escalofrío recorrió la espalda de la maestra Soledad, aunque no supo por qué. Había algo profundamente perturbador en esa respuesta. «¿No sabes tu nombre?» «Sí sé mi nombre. Pero no sé si es verdadero». La maestra intentó mantener la calma. Quizá el niño estaba confundido. Quizá había sufrido algún trauma. «¿Dónde vives? ¿Con quién vives?» El niño señaló vagamente hacia los cerros. «Allá». «¿Allá dónde? ¿En cuál casa?» «En la que estaba antes». «¿Antes de qué?» El niño la miró fijamente. Y entonces dijo algo que la maestra Soledad nunca olvidaría. Antes de que todos se fueran. Antes de que la maestra pudiera preguntar más, el niño se dio la vuelta y comenzó a caminar. No corrió. No mostró prisa. Simplemente se alejó con esa forma extraña de moverse, como si sus pies apenas tocaran el suelo. La maestra Soledad se quedó ahí, observándolo desaparecer tras las casas, sintiendo que acababa de hablar con alguien que no debería existir. Esa misma tarde, la maestra fue a buscar a don Jacinto, el hombre más viejo del pueblo. Don Jacinto tenía casi 70 años y una memoria prodigiosa. Conocía cada familia, cada historia, cada tragedia que había ocurrido en San Miguel de las Piedras en los últimos 50 años. Le describió al niño. Don Jacinto frunció el ceño, pensativo. ¿Dijiste que tiene como 7 años? Más o menos, sí. Don Jacinto negó con la cabeza. No conozco a ningún niño así. Y conozco a todos los niños del pueblo. A sus padres. A sus abuelos. ¿Podría ser de una familia que llegó recientemente? Maestra, aquí no llega nadie sin que nos enteremos. La última familia nueva llegó hace 3 años, y eran los Vázquez. Todos sus hijos están registrados en su escuela. La maestra sintió un nudo en el estómago. Don Jacinto, ¿hay alguna casa abandonada hacia los cerros? El niño dijo que vivía en la que estaba antes. El rostro de don Jacinto se ensombreció. Hay varias casas abandonadas en esa dirección. Familias que se fueron durante la Revolución, o durante la epidemia del 18, pero nadie vive ahí desde hace décadas. ¿Nadie? Nadie. Solo ruinas, maestra. Solo fantasmas del pasado. La palabra fantasmas quedó flotando en el aire entre ellos. Durante los siguientes días, el pueblo comenzó a hablar. Y cuando un pueblo pequeño comienza a hablar, las historias crecen como plantas después de la lluvia.
Don Esteban compartió con sus vecinos lo que su esposa había dicho: el niño cerca del pozo, completamente inmóvil, como si no respirara. Doña Refugio contó que una tarde, al cerrar la tienda, había volteado y lo había encontrado parado justo detrás de ella. No lo había escuchado acercarse. No había sentido su presencia. Simplemente, apareció. Me asusté tanto que solté las llaves, les contaba a las comadres. ¿Y saben qué es lo más raro? El niño no se movió. No se agachó a ayudarme a recogerlas. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos. Dios mío, esos ojos. ¿Qué tenían sus ojos?, preguntó alguien. Doña Refugio bajó la voz. No eran ojos de niño. Eran viejos. Como si hubiera visto demasiadas cosas. El señor Abundio, quien limpiaba la capilla cada mañana, comenzó a notar algo perturbador. Cada vez que el niño aparecía cerca de la iglesia, las velas se apagaban. Todas. Al mismo tiempo. No es el viento, insistía. Puertas cerradas, ventanas cerradas. Las velas simplemente se apagaban cuando él se acercaba. Como si su presencia las matara. La señora Cuca, la curandera, fue aún más específica. Ella aseguraba que los animales reaccionaban de forma extraña al niño. Los perros no le ladran. Eso es lo primero que noté. Ustedes saben cómo son los perros del pueblo, le ladran a cualquier desconocido. Pero a este niño, nada. Se quedan quietos, con las orejas hacia atrás, como cuando sienten un temblor antes de que llegue. ¿Y los otros animales?, preguntó alguien durante una reunión improvisada en la tienda. Las gallinas dejan de cacarear. Las vacas se ponen nerviosas. Mi gato, que nunca le tiene miedo a nada, se escondió debajo de la cama cuando el niño pasó cerca de mi casa. Y no salió en horas. Pero fue la historia de don Marcelino la que realmente encendió el miedo en el pueblo. Don Marcelino era el encargado del registro civil, un cargo que había heredado de su padre, quien a su vez lo había heredado del suyo. En su casa guardaba todos los documentos oficiales del pueblo: nacimientos, defunciones, matrimonios. 3 generaciones de vida y muerte anotadas en libros viejos con tinta desvaída. Cuando los rumores sobre el niño misterioso llegaron a sus oídos, don Marcelino decidió investigar. Si el niño existía, debía estar registrado. Todos los niños nacidos en San Miguel o en los pueblos cercanos estaban en esos libros. Pasó toda una tarde buscando. Revisó los registros de los últimos 10 años, por si el niño era mayor de lo que aparentaba. Revisó los nombres que la gente había mencionado, aunque nadie estaba seguro de cómo se llamaba realmente. Revisó incluso los registros de defunciones, con una corazonada extraña que no podía explicar. No encontró nada. Pensó que quizá el niño había nacido en otro municipio. Pidió prestados los registros de los 3 pueblos más cercanos. Los revisó meticulosamente. Nada. Entonces hizo algo que nunca antes había necesitado hacer: escribió cartas a los registros civiles de toda la región, describiendo al niño y preguntando si alguien tenía información sobre él. Las respuestas tardaron semanas en llegar. Y todas decían lo mismo: ningún registro coincidía con la descripción. El niño no existía. Oficialmente, nunca había nacido. Don Marcelino convocó a una reunión en la presidencia municipal. Acudieron el presidente municipal, el sacerdote, la maestra Soledad, don Jacinto y varios vecinos respetados del pueblo. Señores, comenzó don Marcelino, ajustándose los anteojos, tenemos un problema. Hay un niño viviendo en nuestro pueblo que no está registrado en ninguna parte. No tiene acta de nacimiento. No aparece en ningún censo. No hay absolutamente ningún documento que pruebe que existe. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el presidente municipal. No lo sé, pero les diré algo más inquietante. He estado en este trabajo durante 20 años. Mi padre estuvo 30 años antes que yo. En todo ese tiempo, jamás habíamos visto un caso así. Incluso los niños de familias muy pobres, incluso los que nacen en el campo lejos del pueblo, tarde o temprano terminan siendo registrados. Pero este niño, es como si hubiera aparecido de la nada. El sacerdote, padre Domingo, intervino. ¿Han intentado preguntarle directamente al niño? La maestra Soledad asintió. Yo hablé con él. Responde preguntas, pero sus respuestas son extrañas, confusas. Dijo que vivía en la casa que estaba antes, en dirección a los cerros. Dijo que busca su nombre en el cementerio porque no sabe si el suyo es verdadero. Un silencio incómodo llenó la habitación. Don Jacinto, quien había permanecido callado, finalmente habló con voz rasposa. Yo he vivido aquí toda mi vida. 70 años.
Y he escuchado historias. Historias que pensé que eran solo eso, historias. Pero ahora, ¿qué historias, don Jacinto?, preguntó el presidente municipal. El anciano miró a los presentes, como si dudara en continuar. Historias de niños que aparecen. Niños que no pertenecen a nadie. Niños que buscan algo que perdieron hace mucho tiempo. ¿Está hablando de fantasmas?, preguntó alguien, casi con burla. Estoy hablando de los olvidados, respondió don Jacinto. De los que murieron sin que nadie los registrara. De los que fueron enterrados sin nombre. De los que nunca existieron, oficialmente. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Eso es superstición, dijo el presidente municipal, aunque su voz sonó menos segura de lo que pretendía. ¿Y cómo explica usted a este niño entonces?, replicó don Jacinto. Un niño sin registro, sin familia, sin pasado. Un niño que aparece y desaparece. Un niño que los animales temen y las velas se apagan a su paso. Nadie tuvo una respuesta. Finalmente, el padre Domingo se puso de pie. Hablaré con él. Si es, lo que sea que es, debemos ayudarlo. Y si no lo es, debemos proteger al pueblo. ¿Protegerlo de un niño?, preguntó la maestra Soledad. El sacerdote la miró con gravedad. Maestra, no todos los niños son inocentes. Y no todo lo que parece un niño, lo es. El padre Domingo era un hombre de fe, pero también de razón. Había estudiado en un seminario en Guadalajara, había leído libros de teología, filosofía y hasta ciencias. No creía fácilmente en supersticiones ni en apariciones. Pero tampoco era tonto. Sabía que en los pueblos rurales de México existían cosas que los libros no explicaban. Cosas que la iglesia prefería no mencionar, pero que los sacerdotes experimentados conocían bien. Había escuchado, durante sus años de ministerio, historias de entidades que adoptaban formas humanas, de presencias que se alimentaban de la atención y el miedo, de espíritus que quedaban atrapados entre mundos, buscando algo que nunca podrían encontrar. ¿Era este niño una de esas cosas? El padre Domingo decidió averiguarlo. Durante 3 días seguidos, el sacerdote salió a caminar por el pueblo en diferentes horarios. Al amanecer, al mediodía, al atardecer. Buscaba al niño. No lo encontró. Era como si el niño supiera que lo estaban buscando y evitaba deliberadamente ser visto. Los vecinos reportaban haberlo visto el día anterior o esa misma mañana, pero cuando el padre Domingo iba al lugar, no había nadie. Fue en la tarde del 4.º día cuando finalmente lo vio. El sacerdote estaba caminando por el sendero que llevaba al cementerio, llevando flores para las tumbas de 2 feligreses que habían fallecido recientemente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y ahí estaba el niño, sentado en el muro bajo que rodeaba el cementerio, mirando hacia las cruces y las lápidas con una intensidad que helaba la sangre. El padre Domingo se acercó despacio, rezando en silencio una oración de protección. «Buenas tardes, hijo». El niño giró la cabeza. Por primera vez, el padre Domingo pudo verlo de cerca, con claridad. Era exactamente como lo habían descrito: ropa gastada, pies descalzos, cabello descuidado. Pero eran los ojos lo que realmente impactaba. Ojos oscuros, profundos, que parecían contener una tristeza antigua, infinita. «Buenas tardes, padre». La voz seguía siendo demasiado grave, demasiado adulta. ¿Viene seguido al cementerio? Todos los días. ¿Por qué? El niño bajó la mirada. Porque aquí es donde están los nombres verdaderos. El padre Domingo sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? Los nombres de los vivos mienten. Pero los nombres de los muertos, esos son reales. Porque ya no necesitan esconderse. El sacerdote tragó saliva. ¿Estás buscando tu nombre aquí? El niño asintió lentamente. Creo que sí. Pero no sé cuál es. Por eso leo todas las lápidas. Por eso vengo todos los días. ¿No recuerdas tu nombre? Recuerdo muchos nombres. Pero no sé cuál es el mío. El padre Domingo decidió cambiar de táctica. ¿Dónde está tu familia, hijo? El niño señaló el cementerio. Aquí. ¿Tus padres están enterrados aquí? No solo mis padres. Todos. Toda mi familia. ¿Cuándo murieron? El niño ladeó la cabeza, como si estuviera haciendo un cálculo difícil. Hace mucho tiempo. O hace poco. No sé bien. El tiempo es confuso. El padre Domingo sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Había algo profundamente equivocado en esta conversación, pero no podía precisar qué. ¿Cómo se apellida tu familia?
El niño permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, casi en un susurro, dijo un apellido. El padre Domingo lo reconoció inmediatamente. Era un apellido que había visto en las lápidas más antiguas del cementerio. Un apellido que ya no existía en el pueblo, porque la última familia que lo llevaba había muerto décadas atrás. Durante la epidemia de influenza de 1918. Todos, padres, hijos, abuelos, familia completa, borrada en cuestión de semanas. Eso había sido 25 años atrás. El padre Domingo sintió que el miedo le apretaba la garganta. Hijo, ¿cuántos años tienes? El niño lo miró con esos ojos infinitamente tristes. No lo sé. ¿Usted cuánto cree? Pareces tener 7, 8 años. Entonces tengo 7 u 8 años. ¿No está seguro? El tiempo no funciona igual para mí que para ustedes. El sol había terminado de ponerse. La oscuridad comenzaba a tragarse el cementerio. El padre Domingo se dio cuenta de que estaba solo, en un lugar apartado, con algo que se parecía a un niño pero que claramente no lo era. ¿Qué eres?, preguntó el sacerdote, su voz apenas un susurro. El niño sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, rota, que no llegaba a sus ojos. Soy alguien que olvidaron registrar, padre. Alguien que murió sin nombre. Alguien que nunca existió oficialmente. Y por eso, sigo buscando. ¿Buscando qué? Mi lugar. Mi nombre verdadero. La prueba de que alguna vez estuve vivo. El padre Domingo extendió una mano temblorosa, sin saber muy bien qué pretendía hacer. ¿Tocar al niño? ¿Bendecirlo? ¿Exorcizarlo? Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el niño habló de nuevo. No se preocupe, padre. No le haré daño. No les haré daño a nadie. Solo busco. Solo recuerdo. Solo existo a medias, entre lo que fue y lo que pudo haber sido. ¿Puedo ayudarte? El niño negó con la cabeza. Nadie puede ayudarme. Pero gracias por preguntar. La mayoría solo tiene miedo. ¿No deberían tenerlo? El niño se bajó del muro. Miró una última vez las lápidas del cementerio. El miedo es para los vivos, padre. Yo ya no estoy vivo. Pero tampoco estoy muerto del todo. Estoy atrapado en el olvido. Y entonces comenzó a caminar. No hacia el pueblo, sino hacia los cerros, donde las sombras se hacían más densas. El padre Domingo quiso seguirlo, pero sus piernas no respondieron. Se quedó ahí, paralizado, viendo cómo la pequeña figura se adentraba en la oscuridad hasta desaparecer por completo. Cuando finalmente pudo moverse, corrió de regreso al pueblo con el corazón desbocado. El padre Domingo reunió nuevamente al grupo en la iglesia esa misma noche. A las luces de las velas, con las sombras danzando en las paredes, les contó lo que había ocurrido. Algunos no quisieron creer. Otros se santiguaron repetidamente. Don Jacinto simplemente asintió, como si todo confirmara algo que ya sabía. Tenemos que hacer algo, dijo la maestra Soledad. Si ese niño está atrapado, si está sufriendo, no podemos simplemente ignorarlo. ¿Y qué propone, maestra?, preguntó el presidente municipal. ¿Qué hacemos con un niño que no existe? Podemos darle lo que busca, intervino don Marcelino. Un registro, un nombre oficial, una prueba de que existió. ¿Registrar a un fantasma?, preguntó alguien, incrédulo. Registrar a un niño olvidado, corrigió don Marcelino. Si murió durante la epidemia del 18 sin ser registrado, podemos hacer ese registro ahora. Retroactivamente. Darle la identidad que se le negó. El padre Domingo reflexionó sobre la propuesta. Hay precedentes en la iglesia. Bautizos póstumos. Registros de almas que necesitan descanso. Podría funcionar. O podría empeorar las cosas, advirtió alguien. ¿Y si al reconocer su existencia le damos más poder? ¿Más presencia? Don Jacinto golpeó su bastón contra el suelo. Ese niño no busca poder. Busca paz. Cualquiera que tenga ojos para ver puede darse cuenta. Está cansado. Perdido. Quiere descansar, pero no puede porque nadie lo recuerda. Nadie registró su muerte. Nadie lloró su pérdida porque oficialmente nunca nació. ¿Cómo sabe todo eso, don Jacinto?, preguntó la maestra. El anciano suspiró profundamente. Porque yo conocí casos similares cuando era joven. Mi abuela me contó historias de la revolución, cuando tantos niños morían sin registro, sin nombre, sin tumba. Algunos nunca se fueron del todo. Quedaron atrapados, buscando algo que les diera identidad.
buscando prueba de que sus vidas tuvieron significado. La habitación se sumió en un silencio denso. Finalmente, el presidente municipal tomó una decisión. Haremos lo siguiente. Don Marcelino, prepare un acta de nacimiento y defunción para el niño. Use la información que tenemos, el apellido que mencionó, la época aproximada. Padre Domingo, prepare una misa especial, una bendición. Y luego, dejaremos que descanse. Todos asintieron, aunque con dudas. Durante los siguientes días, don Marcelino trabajó en los documentos. Consultó los registros antiguos de la familia que el niño había mencionado. Encontró que, efectivamente, hubo varios niños en esa familia que probablemente murieron durante la epidemia pero nunca fueron registrados oficialmente, porque sus padres murieron primero y nadie más quedó para hacerlo. Eligió uno de los nombres que faltaban, Miguel Ángel. Le asignó una fecha de nacimiento probable y una fecha de muerte, octubre de 1918. Creó los documentos oficiales, los firmó, los selló. Por primera vez en 25 años, ese niño existía en papel. El padre Domingo preparó una misa especial. Convocó a todo el pueblo. La iglesia se llenó como no se llenaba desde las fiestas patronales. El sacerdote habló sobre los olvidados, sobre aquellos que mueren sin dejar rastro, sobre la importancia de la memoria y el registro, sobre darle dignidad incluso a los muertos. Rezaron por Miguel Ángel, el niño que nunca tuvo un nombre oficial hasta ese día. Rezaron por todos los niños olvidados de México, los que murieron en epidemias, guerras, hambrunas, sin que nadie registrara su existencia. Y cuando terminó la misa, don Marcelino depositó una copia del acta de nacimiento y defunción en una caja de madera que enterraron en el cementerio, en un espacio vacío cerca de donde estaban las tumbas de la familia del niño. No pusieron una cruz grande, solo una pequeña, con el nombre grabado, Miguel Ángel, 1911 a 1918. Era una tumba simbólica. Un lugar de descanso para alguien que nunca lo tuvo. Esa noche, todo el pueblo se quedó despierto, esperando algo. No sabían qué exactamente. Una señal, una confirmación, o quizá más miedo. Pero no pasó nada. El silencio fue absoluto. No hubo viento. No hubo ruidos extraños. Solo una calma profunda, casi sobrenatural. Y al día siguiente, cuando la maestra Soledad salió temprano como siempre, el niño no estaba en su lugar habitual frente a la escuela. Doña Refugio no lo vio cerca de la tienda. El señor Abundio no lo encontró en las escaleras de la iglesia. Pasaron días, semanas, meses. El niño nunca volvió a aparecer. ¿Funcionó el ritual? ¿El registro y la misa le dieron al niño la paz que buscaba? ¿O simplemente desapareció, como había aparecido, sin explicación? La gente del pueblo tiene opiniones divididas incluso décadas después. Algunos creen fervientemente que lograron ayudar a un alma en pena, que el niño finalmente pudo descansar al recibir la identidad que se le había negado en vida. Otros son más escépticos. Piensan que el niño simplemente se aburrió del pueblo y se fue, o que nunca fue nada sobrenatural, solo un niño perdido, traumatizado, que eventualmente encontró su camino a otro lugar. Y hay un tercer grupo, los más inquietos, que creen que el niño sigue ahí, que nunca se fue realmente, que simplemente aprendió a esconderse mejor. Porque verás, aunque el niño dejó de ser visto regularmente, nunca dejó de ser sentido. Incluso hoy, tantos años después, los habitantes de San Miguel de las Piedras reportan experiencias extrañas. Algunas noches, cuando el viento sopla desde los cerros, madres aseguran escuchar el llanto de un niño en la distancia. Un llanto que no viene de ninguna casa específica, sino que parece flotar en el aire. Personas que visitan el cementerio al atardecer a veces ven una sombra pequeña moviéndose entre las tumbas. Cuando se acercan para investigar, no encuentran nada, pero sienten una presencia, una tristeza palpable. Los niños del pueblo, especialmente, reportan sueños recurrentes sobre un niño que les pregunta si saben su nombre. En los sueños, el niño está parado en la oscuridad, apenas visible, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Sabes cómo me llamo? ¿Sabes quién soy? La maestra Soledad, quien ya es una anciana, jura que una vez, 15 años después del incidente original, vio al niño nuevamente. Fue al amanecer. Ella caminaba hacia la escuela cuando lo vio a lo lejos, parado en el mismo lugar de siempre. Se le paró el corazón. Después de tantos años, ahí estaba otra vez. Corrió hacia él, queriendo confirmar que no era su imaginación. Pero cuando llegó al lugar, no había nadie. Solo una pequeña huella en el polvo,
del tamaño de un pie descalzo de niño. Don Marcelino, antes de morir, confesó a su familia algo perturbador. Dijo que a veces, cuando revisaba los registros antiguos en su oficina, encontraba páginas que él no recordaba haber escrito. Páginas con nombres de niños que no conocía, fechas que no coincidían con ninguna memoria. ¿Era el niño? ¿Estaba agregando nombres de otros olvidados? ¿Registrándolos él mismo, de alguna forma? Don Marcelino nunca pudo confirmarlo, pero le aterraba la idea de que hubiera más niños como Miguel Ángel, más almas atrapadas buscando identidad. El padre Domingo fue transferido a otra parroquia años después, pero antes de irse dejó instrucciones escritas para su sucesor. Instrucciones sobre qué hacer si el niño volvía a aparecer, cómo rezar por él, cómo tratarlo con compasión pero firmeza. Su sucesor, el padre Ricardo, pensó inicialmente que eran tonterías de un hombre viejo, hasta que una noche, mientras cerraba la iglesia, encontró a un niño sentado en el último banco. Un niño que no debería estar ahí. Un niño que, cuando le preguntó su nombre, respondió, «No lo sé. Usted puede ayudarme a encontrarlo». El padre Ricardo, recordando las instrucciones, rezó con el niño. Le ofreció bendición y consuelo. Le habló de paz y descanso. El niño lo escuchó con atención. Luego, simplemente se levantó y salió de la iglesia, desvaneciéndose en la noche. Estos incidentes continúan, espaciados a través de los años. No son frecuentes. A veces pasan meses, incluso años, sin ningún reporte. Pero luego, alguien ve algo, siente algo, y las historias comienzan de nuevo. Entonces, ¿qué era ese niño realmente? He investigado esta historia extensamente. He hablado con descendientes de las personas involucradas. He revisado registros históricos, documentos de la época, testimonios escritos. Y honestamente, no tengo una respuesta definitiva. Hay varias teorías, y te las voy a presentar todas. Tú decides cuál te parece más convincente. Teoría 1. Era un niño real, traumatizado. Quizá el niño era exactamente lo que parecía, un niño huérfano, traumatizado por la pérdida de su familia, que había olvidado o suprimido sus recuerdos. Un niño que vagaba sin rumbo, sin hogar, alimentándose como podía. En los años 40, México todavía se recuperaba de décadas de violencia. La revolución había dejado miles de huérfanos. Las epidemias habían devastado comunidades enteras. No era raro que niños quedaran completamente solos, sin familia, sin identidad. El aspecto sobrenatural de la historia podría ser simplemente el miedo y la superstición de un pueblo rural magnificando lo que era, en esencia, una tragedia humana muy real. Los animales reaccionando extraño podrían haber sido coincidencia, o el resultado de que el niño emanaba un olor o comportamiento extraño por vivir solo. Las velas apagándose podrían explicarse por corrientes de aire. La dificultad para encontrarlo podrían explicarse porque era un niño hábil para esconderse, por miedo o trauma. Esta teoría es la más racional, la más probable desde una perspectiva científica, pero no explica todo. No explica por qué absolutamente ningún registro existía de él. No explica cómo sobrevivió solo durante meses sin que nadie lo viera comer, dormir o refugiarse. No explica las coincidencias demasiado precisas de su historia con la familia extinta. Teoría 2. Era una manifestación psicológica colectiva. Algunos investigadores de fenómenos paranormales han sugerido que el niño podría haber sido una tulpa o forma pensamiento colectiva. En tiempos de estrés, comunidades enteras pueden generar manifestaciones compartidas. El pueblo estaba pasando por tiempos difíciles. Hambre, miedo por la guerra mundial, enfermedades. La culpa colectiva por los niños que habían muerto olvidados durante la epidemia del 18. Todo eso podría haber creado una manifestación semifísica que todos percibían porque todos, inconscientemente, la estaban creando. El niño sería entonces real en el sentido de que todos lo veían, pero no físicamente real en el sentido tradicional. Una proyección de la culpa y el dolor colectivo del pueblo. Esta teoría explica por qué desapareció después del ritual. El acto de registrarlo y rezar por él habría satisfecho la necesidad psicológica colectiva, disolviendo la manifestación. Es una teoría fascinante, pero requiere aceptar que la mente humana puede, bajo ciertas condiciones, crear realidades compartidas visibles. Lo cual es un territorio muy debatido en la ciencia. Teoría 3. Era realmente un espíritu. Esta es la explicación que la mayoría de los habitantes del pueblo aceptan. El niño era el espíritu de alguien que murió sin ser registrado, atrapado entre mundos porque su existencia nunca fue oficialmente reconocida. En muchas culturas, incluyendo la mexicana,
Se cree que los rituales funerarios y el recuerdo son esenciales para que un espíritu descanse. Si nadie llora tu muerte, nadie registra tu paso por el mundo, nadie visita tu tumba, tu alma queda a la deriva. El niño habría sido uno de tantos que murieron durante la epidemia de 1918 sin que nadie quedara vivo para reportar su muerte. Su necesidad de identidad, de ser recordado, de significar algo, lo mantuvo anclado al mundo físico. El registro oficial y la misa le habrían dado eso, reconocimiento. Y por lo tanto, liberación. Esta teoría no es científicamente verificable, pero resuena profundamente con las creencias espirituales de millones de personas. La verdad personal. Después de investigar esta historia durante años, tengo mi propia opinión. Creo que, independientemente de lo que ese niño fuera físicamente, representaba algo real y profundamente doloroso, el olvido. En México, como en muchos países, miles de personas han muerto sin dejar rastro oficial. Niños sin acta de nacimiento. Muertos sin registro de defunción. Desaparecidos sin tumba ni memorial. Estas personas existieron. Amaron y fueron amados. Sintieron dolor y alegría. Fueron tan reales como tú y como yo. Pero el sistema los olvidó. La burocracia los ignoró. Y cuando murieron, fue como si nunca hubieran existido. El niño de San Miguel de las Piedras, fuera lo que fuera, nos recuerda a todos esos olvidados. Nos recuerda que una vida sin registro no es una vida sin valor. Nos recuerda que todos merecemos ser recordados. Todos merecemos identidad. Todos merecemos dejar una huella. Y quizá esa es la verdadera lección de esta historia: no permitamos que nadie más sea olvidado. No permitamos que ningún niño crezca sin identidad. No permitamos que ninguna muerte pase sin reconocimiento. Porque si lo hacemos, quién sabe, tal vez más niños como Miguel Ángel comenzarán a caminar entre nosotros, buscando desesperadamente algo que nunca deberíamos haberles negado, la prueba de que existieron. Hay una última cosa que necesito contarte. Algo que descubrí recientemente y que me quitó el sueño durante días. Hace 6 meses, un investigador de la Universidad Nacional visitó San Miguel de las Piedras para documentar historias orales de la región. Cuando escuchó sobre el niño misterioso, decidió investigar más a fondo. Fue al cementerio con un georadar, una herramienta que puede detectar perturbaciones en el suelo, tumbas ocultas, restos enterrados. Escaneó el área donde habían colocado la cruz simbólica para Miguel Ángel. Y encontró algo. Había realmente algo enterrado ahí. No la caja con documentos que habían depositado en los años 40, que estaba exactamente donde debía estar. Algo más profundo. Más antiguo. Restos humanos. Pequeños. Del tamaño de un niño. Habían estado ahí mucho antes de que el pueblo colocara la cruz. Décadas antes. Quizá desde 1918. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo eligieron exactamente ese lugar para el memorial, sin saberlo? Oh, ¿alguien lo sabía? ¿Algo los guió a ese lugar preciso? El investigador quería exhumar los restos para identificarlos. Pero el pueblo se negó. Dijeron que Miguel Ángel finalmente estaba descansando, y que no debían perturbarlo. Los restos siguen ahí. La cruz sigue de pie. Y en noches tranquilas, cuando el viento baja de los cerros, la gente todavía se detiene a escuchar. Por si acaso. Porque en San Miguel de las Piedras saben algo que el resto del mundo a veces olvida. Los olvidados nunca se van completamente. Esperan. Observan. Y cuando menos lo esperas, cuando crees que finalmente la historia ha terminado, vuelven a aparecer. Recordándonos que todos, absolutamente todos, merecemos ser recordados.